Vamos a leer Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Padre, te damos gracias. En esta última enseñanza, Señor, reafirma y confirma y apuntala, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Que seamos edificados, enseñados, exhortados para seguir creciendo y seguir madurando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Bien. Como es un Dios de orden, en su sabiduría, en su soberanía, Él estableció lo que vamos a llamar líneas de autoridad. ¿Por qué lo hizo y para qué lo hizo? Lo hizo para mantener el orden en el universo, en las familias y por supuesto en la iglesia, ¿sí? Porque Él es un Dios de orden. Vean cómo en el universo todo funciona con un orden espectacular, ¿no es cierto? De ahí que el Dios soberano nos exige a nosotros obediencia para permanecer en el orden que Él estableció. Nos exige sujeción y respeto a las líneas de autoridad que Él mismo estableció. Por ejemplo, la orden de autoridad o la línea de autoridad lo voy a plantear así, de esta manera. Dios es la máxima autoridad. ¿Están de acuerdo con eso? Ok. Dios diseñó la familia, Adán y Eva, ¿sí? Y les dio también un orden para que funcionara. Y el orden sería Dios máxima autoridad, luego enseguida la familia y en tercer lugar la iglesia. Porque antes de que existiera la iglesia existió la familia. Entonces ese es el orden. Bien, la familia es la primera institución terrenal donde Dios depositó y delegó autoridad para mantener el orden. Les dio dirección para que funcionaran bien. Si ustedes notan, cuando el orden no lo respetó Eva debió de haber ido a platicar con Adán y ella dijo, no, pues ¿para qué? Pues ni entiende. No, sí, eso no dice la Biblia. Pero se saltó y bueno, ya ven las consecuencias, ¿no? Entonces, no, pues hay un orden. La familia es la primera institución terrenal donde Dios depositó autoridad para mantener el orden, para mantener la dirección y orden. Pablo a los Corintios dijo que Dios es la cabeza de Cristo, ¿verdad? Cristo es cabeza del varón y varón es cabeza de la mujer y hombre y mujer son cabeza de los hijos, ¿no? Ahora, este orden no es un diseño de Dios que habla de orden, pero aquí viene una pregunta. A ver, si Cristo está sujeto a Dios el Padre, ¿quiere decir que es menos Dios? Claro que no, si no caeríamos en una herejía. Entonces, fíjate, el hecho de que el varón sea cabeza de la mujer, ¿significa que la mujer es menos? ¿Escucharon, varones? Pero ustedes también, feministas, que no se les suba. Porque somos iguales, así como Cristo con el Padre es igual. Pero en ellos no hay controversias, en nosotros sí. Porque el varón se quiere imponer, no, que tú, y la mujer la desprecia, la rebaja, y luego ella se quiere, quizás entienda que es igual al varón, luego se quiere poner igual, luego ya al rato ya está acá arriba. Yo cuando hablo con alguna pareja y siempre me dirijo primero al varón, porque ese es el orden. Y yo le pregunto al varón, oye, ¿cuántos años tienen de casados? Ya, no, tenemos 25. Y fíjese si nos conocemos. No, es que le pregunté a él. Escuchen, esposas, porque hay unas que hablan mucho.
Pero también el varón se queda calladito así. No, tienen que entrar en el orden. Si ustedes se fijan, mi esposa dijo algo importante. En su primera intervención ayer, ella dijo, cuando tenemos alguna plática, mi esposo me dice, mira, por supuesto que vas a participar, pero pues tú ya sabes, el orden, ¿no? Entonces, esposas, métanse en el orden, y varones, guarden el orden, pero no con autoritarismo. ¿Ok? Ya podemos irnos, ya con eso tienen para toda la vida. Bueno, entonces Dios es cabeza de Cristo, Cristo del varón, varón de la mujer, y los hijos están sometidos a los padres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es así, porque Dios así lo diseñó. Y es en la familia donde se deben de formar, que Dios la diseñó para que en ese núcleo se formaran, nacieran los hijos, nuestros hijos, y tuvieran un soporte para ser guiados desde pequeños, ¿sí? Y Dios así lo diseñó. Es en la familia donde se enseñan los valores, los principios que van a regir nuestras vidas. Fíjate, en el caso de hace rato estábamos platicando y yo estaba mencionando un rasgo muy notorio en los jóvenes de hoy, de hijos de cristianos y no cristianos, o sea, parejo. Uno de los rasgos, ¿saben cuál es? Están bien mal educados. Disculpen que se los diga así tan... Y yo voy a poner ejemplo de mi congregación. Hay un montón de jóvenes allá. A veces me los encuentro así de frente, buenos días, y ni saludan. Oigan, chavos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Entonces, no hay que decirles al líder de adolescentes o de jóvenes. No. Yo dije, no, son los padres. La iglesia nada más es como un refuerzo. Pero ustedes son los que deben de dirigir a sus hijos. Enséñenles, respeta, saluda. No me iban feos los jóvenes, ¿eh? Pero es la verdad, es un rasgo horrible de estos últimos tiempos. ¿Sí? Entonces, padres, también pongan orden. ¿Sí? Porque Dios es un Dios de orden. Bueno, vamos bien. La segunda línea de autoridad, pues es la iglesia, ¿ok? Que es donde pues yo me voy a enfocar. Ahora, ¿quién es cabeza de la iglesia? Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Sí? Fíjate, en Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, Dios el Padre, y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es cabeza de la iglesia? Cristo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ok, la cabeza dirige, es donde está el cerebro, así como el cuerpo humano. Bien, aquí el verbo someter dice que sometió, que está en tiempo pasado. Este verbo someter se traduce de un término griego, pero es un término de uso militar. O sea, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es un término militar que también se puede traducir como poner bajo autoridad. O sea, ¿cómo están todas las cosas de la creación y nosotros mismos como iglesia? Bajo su autoridad. ¿Me están siguiendo? Ok. También se puede traducir como sujetos a obedecer. Nos puso bajo sujeción para obedecer, porque Dios, al ser un Dios de orden, la obediencia ayuda a guardar el orden. Tiene la idea, este verbo someter, tiene la idea de ser dóciles. Y ahí hay un gran problema, porque por naturaleza somos rebeldes. ¿Sí? Pero eso es lo que dice la Biblia. La idea es, tiene la idea de someterse de los sometidos, debemos de ser dóciles, en este caso a Cristo. ¿Sí?
tiene la idea de ser personas disciplinadas, con mansedumbre. Entonces sometió todas las cosas y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ¿cómo nos debemos? ¿Cómo estamos? Estamos bajo la autoridad de Cristo, ¿ok? Estamos sujetos a Cristo para obedecer. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dijo Jesús. Debemos de ser dóciles a su palabra, ser disciplinados, obedientes y con mansedumbre recibir la palabra de Dios, que son las instrucciones de la cabeza que es Cristo, para que el cuerpo que somos nosotros marche en armonía. Ok, ahora escuchen bien esto. En la soberanía de Cristo, como cabeza, como máxima autoridad, Él escogió a personas imperfectas, subrayo, personas imperfectas, a las que limpió de sus pecados y les delegó de su autoridad para que mantuvieran el orden y la dirección de su iglesia. Síganme con mucha atención. Ahora sí no los voy a dejar dormir. El que esté cabeceando, le digo, dale un codazo. En la primera los dejé dormir. Dos estaban ahí. Unos hasta estaban en la mesa así. Dije, bueno, están cansados. Un sueño santo a nadie le hace. En la casa del Señor, no, pues qué bendición, ¿no? Dormirse en la presencia de Dios. Quiere decir que tiene mucha paz. Bueno, otra vez. Cristo en su soberanía, porque Él es soberano, ¿no? Él es nuestra autoridad. Él decidió escoger a algunos de entre nosotros, o en los inicios de la iglesia. Escogió a personas imperfectas, a las que limpió de sus pecados, les delegó su autoridad. ¿Para qué? Para que dirigieran su iglesia, para que hubiera orden en la iglesia. Cuando Jesús vino a esta tierra, escogió a 12. Todos sabemos esto. Era gente como tú y yo, gente de carne y hueso, ¿sí? Eran imperfectos. No había ni uno solo de los 12 que fuera un varón perfecto. No había. Es más, no existe nadie perfecto en esta tierra. Ok. Sin embargo, a pesar de que los escogió imperfectos, Él quiso, no es asunto de nadie más sino de Él, y nosotros tenemos que sujetarnos y obedecer. Él quiso delegar autoridad en esos 12 imperfectos y los entrenó para que posteriormente guiaran y pastorearan a su iglesia. ¿Están conmigo? Ok, Marcos 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio, ¿qué les dio? Autoridad sobre los espíritus inmundos. Y hicieron una sacadera de demonios y sanaron enfermos y estaban sorprendidos. Ay, se nos sujetan en tu nombre, Señor. Dice, no se gocen tanto de eso, sino que sus nombres estén inscritos allá en el cielo. Piensa que el apóstol Pablo, que dijo, no, yo como un abortivo me escogió al último. El apóstol Pablo entendió perfectamente cuando lo llamó y a qué lo llamó. Pero él entendió y él era el más consciente de que era imperfecto. ¿Pueden creer ustedes que hay gente que no acepta que se equivoque? Y luego voltean a ver al marido así de reojo, así. Siempre le echan la culpa a las esposas. Oigan, varones, pónganse las pilas. Siempre. Bueno, es lo que yo más escucho en el salón de consejería. Entonces, Él escogió un montón de imperfectos. Bueno, transcurrieron los siglos, sigue escogiendo un montón de imperfectos.
¿O no? Ok, sí, bien humilditos, ¿verdad? Fíjense, Efesios 4:11, ahí dice lo que hizo Cristo. Dice, y Él mismo, está hablando de Jesús aquí, Él mismo constituyó a unos apóstoles. Notan que no se autonombraron, Él los puso, Él los constituyó, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, no sé si haya algún apóstol aquí, pero yo creo que la mayoría o todos aquí entramos en el rango de pastores, maestros. Ok, ahí la llevamos. Ahora aquí el verbo que resalta es constituyó, o el verbo constituir. El término griego que traduce constituyó es un término griego que se puede traducir también como designar, entregar, dar, permitir. Entonces podemos leerlo de esta manera: Jesús permitió, consintió, aprobó dar autoridad a hombres imperfectos, hombres con defectos y errores para cuidar a su rebaño. ¿Sí? Ahora, ¿con qué fin los constituyó? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Ahora, ¿a cuáles santos se refiere? No a los que están colgados allí, que algunos tienen, no, se refiere a ustedes. Porque en la Biblia, cuando habla de santos, se refiere a los creyentes, ¿sí? Entonces tú eres un santo de Dios, somos santos, santificados por su sangre. Entonces Dios instituyó a estos hombres imperfectos, los puso como pastores, maestros, en este caso, de nosotros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Ahora, el verbo perfeccionar significa capacitar, significa dirigir, significa guiar, tiene la idea de aconsejar, de ayudarlos a que crezcan y llevarlos hacia la madurez. ¿Sí? Eso es lo que significa perfeccionar a los santos, o sea, a los creyentes de las congregaciones. Ahora, ¿para qué? Para que ellos hagan la obra del ministerio, que es reproducir, ir y predicar a las personas. Todos debemos de compartir las buenas nuevas de Jesús. Y además dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra edificación significa, en el griego tiene otras ideas más amplias, como formar estructura, desarrollo espiritual. Entonces fíjate lo que dice aquí. Él mismo constituyó gente imperfecta, Él lo permitió, lo quiso hacer así, les dio autoridad para que, al ser tratados por Jesús, así como los apóstoles que los trataba, 3 años vivió con ellos, un curso súper intensivo, y luego les delega para que ellos cuiden, edifiquen, perfeccionen a los santos, edifiquen sus vidas. Entonces, si tú eres un pastor, fíjate, y no haces esto para lo cual Cristo te constituyó, que fue dirigirlos, enseñarlos, amonestarlos, pues amarlos, perfeccionarlos, edificarlos, estás fracasando en tu ministerio. Si tú le flojeas, no estás honrando el llamamiento. Tienes que ponerte las pilas, ¿sí? No puedes ser descuidado. Yo he visto muchas cosas en los años sirviendo al Señor, desde que un pastor se sube a predicar a su hermanos, híjole, pues por más que busqué, Dios no me dio nada. No, es en serio. Así es que pues oran por mí, y se hinca ahí en el púlpito, oran por mí. Bueno, pues abran la Biblia, a ver qué nos da el Espíritu. ¿Saben qué? No inventen, no hagan eso. Pónganse a orar y a estudiar. Si de lo que más sobra es palabra,
pero tiene que ser palabra que edifique, palabra que los alimente, que les dé dirección, que les ayude a crecer. Olvídense de que llegan, dan la introducción de 15 minutos. Ay, era que venía, se me atravesó un gato y no, que le atropelló la colita. Pobrecito gatito. Y dije, ay, la creación del Señor. Señor, pero olvídense de eso, hermano. Vayan directo a la palabra, pero bien estudiada, lo mejor posible. Porque para eso nos puso. ¿Sí o no? Ok, vamos bien. Siento que vamos bien. Ahora, escuchen esto. Si Dios delegó autoridad espiritual a hombres imperfectos y con errores, ¿qué debemos hacer como miembros de la iglesia y del cuerpo de Cristo? ¿Alguien me puede decir? Obedecer. ¿A quiénes? A los imperfectos que Dios puso. ¿Qué no acabamos de leer el versículo? Obedeced a vuestros pastores. Ah, pero mi pastor. No, va a estar bueno esto. Entonces, ¿qué debemos hacer como miembros de Cristo, de su cuerpo? Él ha puesto autoridades sobre nosotros, ¿no? Pero son hombres y mujeres imperfectas. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Eso es lo que dice Hebreos 13. Obedeced a vuestros pastores. No, pero es que mi pastor. Pero tú acabas de reconocer que es imperfecto. Pero a veces se ponen tan exigentes que pretenden que nosotros seamos totalmente perfectos. ¿Saben qué? Olvídalo. Además, por ahí tengo un par de enseñanzas de me voy de la iglesia. No sé cuántos la han oído. Si no, búsquenla ahí. Me voy de la iglesia. Y otro, busco la iglesia perfecta. Están buenas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice Hebreos 13, 17? Obedeced a vuestros pastores. Pero son imperfectos. Entonces, ¿cómo le hago? Sujetaos a ellos. Estás bajo autoridad. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Ya se dieron cuenta, pastores, que vamos a dar cuenta del ovejerío. Ahora fíjate, dice a las ovejas el Señor, para que lo hagan con alegría. O sea, ustedes, los miembros de las congregaciones, o sea, algunos ya le hacen así. Así como, ¿cómo va a alegrarse? Si el pastor hasta chiste, cuando cuenta un chiste ni le sale, todo desabrido y malo, no sabe ni predicar. Y es una de quejas. Fíjate lo que dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Esto es para las ovejas, si hay alguna. Aquí todos son pastores y líderes. Y no quejándose, dice, porque esto, o sea, quejarse, no es provechoso, no les hace bien. Si no, pregúntenles a los judíos del tiempo de Moisés, 40 años en el desierto, solo por quejarse. Ahora, vamos a desglosar este versículo. El primer verbo que encontramos ahí es el verbo obedecer, en relación con los pastores imperfectos que Dios puso para cuidar a las ovejas. Bueno, la palabra griega que se traduce por obedecer tiene la idea de escuchar con atención. O sea, a los pastores, al pastor. Seguir las instrucciones del pastor. Eso implica obedecer a vuestros pastores, Confiar en el pastor. Yo sé que algunas ovejas estarán diciendo, uy, es que usted no conoce a mi pastor. No tienes que decirme eso, yo lo entiendo. ¿Por qué? Pues porque yo soy imperfecto y cometo errores, y de seguro también tu pastor. Y tú has de ser muy perfecta, ¿verdad, oveja? Que nunca te equivocas y nunca cometes errores.
No, precisamente ahí es donde cobra sentido el obedecer y el sujetarse. Porque imagínate, cada quien haciendo lo que le da su gana. Ve cómo está el mundo. ¿Tiene orden? ¿Quieres que la iglesia sea igual? No, Dios no lo va a permitir, porque es su iglesia, es su cuerpo. Y todo revoltoso, todo el rebelde, mira, el Señor no va a consentir. Como a veces los gobiernos consienten que los rebeldes, los que no están de acuerdo con cómo se gobierna, y llegan a donde está el presidente o la presidenta y quebran todo, rompen todo y no hacen nada. O sea, y la Biblia dice que Dios le dio autoridad a los gobiernos para que, dice, para que castiguen al que hace lo malo. Pero si no ejercen esa autoridad y ponen orden, por eso está como está el asunto. ¿Ustedes quieren que la iglesia sea así? Pues, tampoco, menos Dios, si es su iglesia. Entonces, obedecer a vuestros pastores, sigan sus instrucciones y sujetaos a ellos. El verbo sujetarse significa reconocer la autoridad. Fíjate, reconocer la autoridad. Ok, el pastor que me tocó es imperfecto. Empezamos así. Pero Dios le delegó autoridad. Él tiene una autoridad que yo tengo que reconocer y tengo que respetar. Fíjense, el término en el griego para sujetarse tiene la idea de someterse con espíritu humilde a los dirigentes espirituales de la iglesia, a los que dirigen, a los que presiden, a sus mentores, a los consejeros. La razón es sencilla, porque Dios los puso allí para velar por vuestras almas. El verbo velar habla de una actitud que un pastor genuino debe de tener, que está completamente dedicado, trabajando por el bienestar espiritual de las ovejas. Y esto también el pastor debe de entenderlo y asumirlo. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta, ¿sí? Y luego se lo regresa otra vez a las ovejas. Sujétense, obedezcan, pero háganlo con alegría y no quejándose. Quejándose también se puede traducir como murmurando, como murmurar. Dice, no se quejen y no murmuren. No digan cosas acá detrás. No les es provechoso a ustedes. Porque esto no es provechoso, es decir, no es útil, no les conviene. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué estaba en la mente del que escribió la carta a los hebreos cuando escribió obedecer a vuestros pastores? A ver, traten de pensar. ¿Qué estaba en la mente? ¿Qué el Espíritu Santo que le estaba poniendo a él para que lo inspirara al escritor y escribiera obedecer a vuestros pastores? ¿Qué creen ustedes? A ver, piensen. Yo creo, con bastante argumento, que estaba en el corazón del que escribió la carta a los hebreos, que lo que escribió, él estaba entendiendo que al hacerlo era para guardar el orden de autoridad que Dios había establecido. No encuentro otra razón. ¿Sí me expliqué? O sea, lo escribió inspirado por el Espíritu Santo, pero lo estaba entendiendo. ¿Por qué? Porque pues ese es el orden de Dios. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Qué estaba en la mente de Dios cuando Él dijo a los hijos, honra a tu padre y a tu madre? ¿Qué estaba en la mente de Dios? Pues guardar el orden, hermanos. El orden de autoridad que Él estableció en tu familia. Ahora, ¿tus padres fueron perfectos? ¿Los que ya pintan canas? Pues no, tampoco los míos. Yo soy padre y no soy perfecto. Sin embargo, ¿qué dijo Dios? Honra a tu padre y a tu madre. No, pero usted no conoce a mi padre. Honra a tu padre y a tu madre.
No, pero es que mi mamá es bien gritona. Respeta a tu padre y a tu madre. Y luego dice, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Jóvenes, ¿quieren que les vaya bien en la vida? Respeten a sus padres. No, pero es que mi papá no es cristiano y ¿cómo lo voy a respetar? Se entiende, porque una vez un joven me dijo, no, pues es que él me manda a comprarle marihuana, tengo que hacerle. Por supuesto que no, le digo. Tú te tienes que mantener, o sea, hay que entenderlo bien, hay que ubicarse bien. Todo aquello que transgreda, si tú eres un joven cristiano, tus padres no son, o aunque lo sean, y te dan una orden que violenta los principios de Dios, primero está Dios. Pero sí vas a tener broncas con tu papá. Pero todo aquello que esté en el panorama aceptado por Dios de la vida familiar, si te dice, ve y compra 2 kilos de tortilla, ay, no, manda que, no, nada, no, tienes que ir. Oye, hijo, cuando menos levanta tus platos, el vaso que usaste, y si los lavas mejor. No, yo porque no seas rezongón, chavo. Por eso te va mal. Es en serio, ¿eh? Eso es lo que dice la Biblia. O sea, todo aquello que se entiende que es correcto, háganlo, respeten a sus padres. Les puedo comentar un montón de ejemplos que de jóvenes, bueno, de muchos nacieron ahí, yo los presenté y empezaron a crecer, y cómo respetan a sus padres y cómo les va, pero de lujo. Es en serio, ¿eh? Pero también les puedo poner ejemplos o sea, se dejan llevar por los amigos en la escuela, en la universidad. Ay, sí, ¿a poco dejas que tu papá te mande? A mí mi papá no me manda, yo ya me mando. Mozalbetes de 12 años. Y luego ya contaminan al chavo que viene a la iglesia y todo. No se dejen contaminar tan fácil, por el amor de Dios. Entonces, ¿qué estaba en la mente de Dios cuando dijo, honra a tu padre y a tu madre? Pues que hubiera orden. Donde hay orden, ahí Dios está, hermano. Así de sencillo. Ahora, una pregunta, ¿los padres son imperfectos y cometen errores? Pues claro que sí, pero a pesar de eso, Dios ordenó a los hijos, honra a tu padre y a tu madre, porque un día vas a ser padre o vas a ser madre. Y como no eres perfecto, muchos dejan pasar los años, nunca se alinearon, desordenados y todo, y luego ya se enamoran, se casan, y ay no, a ver cómo educas a tus, yo sí lo voy a educar bien. Siempre dicen eso. ¿Los han oído? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, pastor? Siempre dicen, no, yo sí lo voy a educar. No como a mí no me educaron bien. No, lo que pasa es que eres bien rebelde. A ver, ¿cuántos reconocen que fueron bien rebeldes en la casa y les fue mal? ¿En cuántos? Casi la mitad. ¿Y los otros qué? ¿También bendecidos? Cuando fueron hijos. Vamos a ver algo muy, muy interesante. ¿Se acuerdan cuando vio Dios que en la tierra el pensamiento de los hombres era siempre de hacer el mal? Tiempos de Noé. Y Dios le habló a Noé y le dijo, prepárate un arca porque todo esto lo voy a borrar de la faz de la tierra. Ustedes conocen esto. Bueno, viene el diluvio, le da una nueva oportunidad a los seres humanos, salva a Noé, su familia, pero luego hay un suceso ahí bien tremendo. Voy a leer Génesis 9:18. Si lo ponen ahí me ayudarán para que los demás sigan la lectura. Ya pasa el diluvio, salen a multiplicarse, los animalitos todos salen del arca. Bueno, dice el 18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán o de los cananitas, ok.
Versículo 19. Estos tres son los hijos de Noé. Síganme con mucha atención, ¿eh? Y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Lean con atención. Y Noé bebió del vino. ¿Y qué hizo? Se embriagó. ¿Es bueno o es malo? Pues hay mucha gente destruida por el alcoholismo, ¿no? Se pierden muchas cosas. Y se embriagó. Pero no solo eso. Dice, y estaba descubierto en medio de su tienda. Aquí tradujeron descubierto como un eufemismo para tratar de aligerar un poco lo fuerte de la escena. Pero pues entendemos lo que es que estaba descubierto, ¿no? ¿O no? ¿O quieren que se los diga? Bueno, algunos están diciendo sí. Bueno, a lo mejor creen que estaba descubierto, la cobija estaba por allá. No significa eso. Para que al rato no digan, no, Chuy dice que no estaba cobijado. Estaba desnudo. Fíjate, borracho y desnudo. Qué fuerte cuadro, ¿no? Borracho y desnudo. Ahora, ¿fue un error de Noé? Fíjate, su embriaguez lo llevó a desinhibirse y quedar allí totalmente desnudo. Fue una imprudencia, un error de Noé, ciertamente. Ahora, de pronto entra ahí a la tienda su hijo, Cam, y lo encuentra y lo mira, ¿sí? Cuando Cam vio el error de su papá, de Noé, escuchen esto, equivocadamente, erróneamente pensó que el verlo, su error así, tal como fue, le estaba dando a él, o sea, a Cam, la autorización para despreciar a su padre. Lo vio así. Y pensó erróneamente que al ver el error de su papá, él tenía la autoridad para despreciarlo, o pues sí, la autorización para despreciarlo y rebelarse a la autoridad de su padre. Esto sigue sucediendo. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando era un joven, nada de ser cristiano en ese tiempo, mi papá fumaba, le gustaba fumar puro y pipa, y fumaba él. Entonces, un día, pues yo lo veía que fumaba, pero pues yo era un chavito que pues no entendía, estaba chiquillo, y un día agarré uno de sus puros, y lo agarré y lo prendí como yo veía que él lo prendía, y esperé a que llegara, y cuando llegó, lo oí que fue a la sala y se sentó. Entonces llego yo con mi puro. Fíjate qué cosa, ¿no? Me dice, y él está con su pipa. ¿Qué estás haciendo, muchacho? Le digo, pues fumándome uno de sus puros. Y que se levanta y me pone una regañiza. Es que tú no puedes. Y él con la pipa. Y te dice, ya cuando seas mayor y que no sé qué. Y no, pues me puso una regañiza y unos tres sopapos. Bueno, cuando yo cumplí 18 años, él me dijo que cuando fuera mayor, yo entré con un cigarro así enfrente de él. ¿Qué? Hoy cumplo 18, fíjate, ni siquiera sabes que hoy es mi cumpleaños. Eres bien descuidado. Y tú me querías enseñarme cuando tú mismo hacías, o sea, me le puse al tú por tú. En mi ignorancia. A mí nadie me enseñó lo que hoy yo le enseño a los jóvenes. Pero si alguien me hubiera enseñado, quizás no hubiera cometido ese y otros errores
de ponerme al tú por tú con él, porque eso no iba bien, no pintaba bien para mí. Por eso los jóvenes de hoy tienen mucha ventaja sobre muchos de nosotros, que tienen la oportunidad de escuchar cosas como estas. Pero jóvenes, decidan bien. Y bueno, Cam pues vio que su papá tuvo semejante error y dijo, no, pues pues lo voy a confrontar, ¿verdad? Cam no vio la autoridad de Dios en su padre. Lo que vio Cam fue el error de su padre. Pero ¿tenía autoridad Noé sobre él? Por supuesto, Dios se la había dado. Pero él ve el error de su padre y dice, no, a volarla el respeto, nada. A pesar de ese desafortunado error que cometió Noé, él seguía siendo la autoridad que Dios había establecido sobre sus hijos. ¿Sí o no? Sin embargo, Cam solo vio el error de su padre Noé y se sintió con el derecho de denigrar y de faltar al respeto a su padre por su conducta errónea y pecaminosa, y le faltó al respeto de manera muy grosera. Pero sigamos leyendo Génesis 2:22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Estaba ahí descubierto y ebrio. Dice que entonces Cam vio la desnudez de su padre. Ahora, aquí el verbo ver en hebreo significa contemplar con desprecio. O sea, hagan un cuadro ahí en su mente. Lo ve desnudo y borracho y lo ve así. Mi papá. Ay, el que me decía, ay, ama a Dios, respeta a Dios. Mira. Entonces, ver tiene la idea de contemplar algo o alguien con desprecio y con falta de respeto en la actitud. Híjole, yo cuando hablo aún de estas cosas todavía me acuerdo. Yo tenía actitudes bien feas con mi papá. Gracias a Dios, pues me convertí a los 20 años bien jovenazo. Y mi papá al poco tiempo se convirtió y el orden llegó a mi casa. Y llegó a mi casa. Sigo en la lectura. Entonces Cam, padre Canaán, vio la desnudez de su padre. Y lo dijo, fíjate, y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Tenía otros 2 hermanos, ¿se acuerdan? Ahora, la idea aquí de y lo dijo fue y les habló, pero injuriando a su padre, hablando mal de su padre Noé, denigrando a su padre Noé, hablando de él de manera totalmente irrespetuosa y burlona. Lleno de desprecio, les habló a sus hermanos de su papá. Ahora, cuando los 2 hermanos de Cam les informa, imagínense la actitud de él, ¿no? De Cam, así toda, como ya describí. Entonces, ya les informa y vean el versículo 23, Génesis 9:23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. O sea, lo cubrieron, ¿sí? Otra versión dice lo vistieron. Bueno, pero dice que ellos lo hicieron andando hacia atrás. O sea, acá está tirado en el suelo, todo borracho y desnudo, y fueron caminando así sin verlo, ¿sí? Ellos iban así, andando hacia atrás, y cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Fíjate qué actitud tan diferente. O sea, sí, mi papá la regó bien feo. ¿Cómo pudo haber hecho eso mi papá? Pero pues yo no, o sea, a mí no me toca juzgarle ni decirle nada, y entonces ellos van atrás y lo cubren. Imagínense la escena, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven.
y dijo: maldito sea Canaán. Y empieza a maldecir a su hijo, el que lo denigró, y a su descendencia. No quiero detenerme mucho en esto de la maldición, porque hay mucho que decir, pero no es el tema. Total, lo maldijo, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová sea mi Dios Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Te fijas cómo bendijo a los que lo respetaron a pesar de su error? Dice el 27: engrandezca a Dios a Jafet, el otro hermano, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Notan? ¿Por qué? ¿Por qué fue así? ¿Saben por qué? Porque Noé, es obvio que reconoció su error, pero él seguía entendido de que había que guardar un orden y que debía de obrar tal y como obró. Ahora, pregunta: ¿Dios desaprobó lo que hizo Cam con su padre? ¿Sí o no? Pues sí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que veamos la autoridad y no el error. Yo sé que algunos pueden: no, hermano, pero es que usted no sabe. Ok, yo entiendo que hay casos donde los pastores exceden totalmente los límites. Yo lo entiendo, pero ese sería otro tema a tratar, y ahorita pues no se puede, ¿no? Por el tiempo. Aquí lo que quiero dejar sembrado es lo que el Señor diseñó, a pesar de que nuestros pastores y todos somos imperfectos. Ok. Entonces, ¿por qué Dios desaprobó la conducta de Cam? Porque Dios quiere mantener el orden. Dios quiere que veamos la autoridad y no el error. De otra manera, todo sería rebelión en todas las líneas de autoridad que Él estableció. Sería una anarquía total, ¿sí o no? ¿Por qué Dios insiste en guardar el orden respetando las autoridades? Porque todos cometemos errores. Todos. Se dice de un hombre cristiano que saludó en una ocasión muy respetuosamente a un militar de alto rango, era un general, y otros soldados que a lo lejos vieron la escena, cómo se cuadró este militar. Le preguntaron cuando pasó de largo el general, le dijeron: oye, ¿por qué tanto respeto a ese general si es un déspota? Es un injusto y es un abusivo y es un autoritario y nos humilla y nos dice groserías. ¿Por qué tú lo respetas tanto? ¿Te cuadraste así? Y el soldado respondió, dice: yo no respeté tanto al hombre, sino la autoridad que representa. Porque si él, a pesar de cómo era el general y no se somete, ¿le va bien? Pues no. Entonces fíjate, yo no estoy viendo al hombre abusivo, yo estoy viendo la autoridad que representa. Pues es de todos conocidos lo que sucede en las calles. Un policía: oiga, se pasó el alto, ¿y a ti qué te importa? No, pues le voy a levantar uno, y se bajan y lo trompean. Y los soldados: hey, guarden el orden, ya, tranquilos. No, usted qué. Y se le ponen así: jálale. Ay, muy machitos, jálale. Es indignante ver esas cosas, y más cuando conoces la verdad de la palabra de Dios. No, pero luego eso también lo veo en muchos cristianos: hágale como quiera, pastor, hágale como quiera, a mí usted me hace los mandados. No, si yo les contara lo que algunos en algunas ocasiones: ¿usted qué? ¿Me han dicho? ¿Usted qué? No, nada. ¿No? ¿Entonces qué? Así. Digo: bueno, mira, usted y yo somos iguales. Sí, nada más que a mí me tocó ser el pastor, y tú necesitas obedecerte y guardar el orden. Deja de andar picoteando, te es una novia, luego otra, y luego otra, y luego andas de gloria en gloria. ¿Hay de esos por acá, Daniel?
¿No? No os hagáis, así es un montón. No, entonces hay que ponerlos en orden, ¿o no? Ay, que no, pues yo soy el pastor. Somos iguales, sí, pero me tocó ser el pastor. Tú y yo somos iguales, papá, sí, pero me tocó ser tu papá. Y a ti te tocó ser su hijo. ¿Y qué tienes que hacer con la autoridad? ¿Hay que ver los errores o la autoridad que representa que Dios le dio? Mira, mientras no te entre esto en la cabeza, no la vas a hacer en esta vida. Vas a andar por todos lados y haciendo muchas cosas, pero no te va a ir bien. Puedes tener un buen trabajo y todo, pero vas a sentir un vacío espantoso. No vas a tener paz. Es en serio todo esto. Tremendo, ¿no? Ahora, una pregunta que voy a hacerles a todos. Suponiendo que yo soy el pastor de esta congregación y ustedes son la congregación, ¿ok? Y si yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes están conscientes que yo me equivoco? ¿Ustedes qué me van a responder? ¿Y que con qué ganas? Dicen, sí, sí, claro que... Se ensañan, ¿verdad? Con el pastor. Bueno, sí, ok, me tocó ser el pastor, pero soy igual a ustedes. Dios me constituyó, pues Él me llamó. Yo en lo particular, yo no quería ser pastor, pero Él me dijo, vas a hacer lo que tú quieres hacer o lo que yo quiero que tú seas y hagas. No, pues está bien, está bien. Entonces, fíjate, ¿nos equivocamos? Sí. Pero a pesar de eso, Dios sigue diciendo, obedeced a vuestros pastores, porque ellos, y sujetaos a ellos, porque como sea, con aciertos y errores, velamos por ustedes. Y muchos de ustedes no se dan cuenta, es como con los papás. Oye, hijo, mire, no llegas esta noche porque, ay, no, ya me sé defender. Y al rato apareces hecho pedacitos por ahí. Te expones a muchos peligros que los papás intuimos. ¿Sí o no, padres? ¿Verdad que sí? Y luego ves con quién se está juntando tu hijo y dices, hijo, por favor, que no ves, ese chavo hasta droga vende. Ah, pero pues el Señor me guarda. Y empiezan con sus... No, y tientan a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos solo ven los errores que cometemos los pastores. Y al igual que Cam, piensan equivocadamente que esto los autoriza para denigrarlos, para rebelarse, para ofenderlos como autoridades espirituales. Y no, nunca. Pregunta fundamental. Soy bien preguntón, ¿verdad? Pregunta fundamental. A ver, ¿acaso Dios justifica la rebelión a la autoridad espiritual cuando ésta se equivoca? Díganlo fuerte. Jamás. Nunca la va a justificar. No, pero es que él hizo, es que se robó los diezmos, es que esto y lo... Y por eso que yo es un hijo del diablo y es un falso maestro y es un... Y así medio entre paréntesis, cuiden mucho lo que ven en YouTube, porque ahorita hay una sarta de youtuberos que sacan todos los errores de los pastores y de muchos cristianos de iglesias completas, como si ellos nunca se equivocaran, ¿verdad? Y tú hasta le pones me gusta. Lo único que están haciendo esos youtuberos, ¿sabes qué es? Es provocarlos a la rebelión, porque solamente señalan los errores que ya de antemano Dios nos advierte que los vamos a cometer, pero que a pesar de eso tenemos que respetar y someternos. Mira, todos esos van a terminar mal. Acuérdense no los estoy maldiciendo ni les deseo mal. Dios lo sabe en mi corazón.
conoce mi corazón, pero no van a terminar bien. Un día se les va a aparecer su cam. Porque ¿quién no falla? En lugar de alentarlos, ponte a orar por tu pastor, ponte a hacer, no, miren lo que dijo, hizo, lo dijo esto, hizo lo otro, y están señalando los errores de todo mundo. Yo les recomiendo que no los vean, porque muchos, tú ves los comentarios, si alguna vez has visto esto, y ves lo que dicen, sí, yo voy hoy a confrontar a mi pastor y le voy a decir en su cara, lobo rapaz. Si supieran la que se están metiendo. Pero todo aquel que hace tropezar a uno de esos pequeños, más le vale que se amarrar una piedra de molino y se tirar al mar, que hacer tropezar a tantos que no disciernen, que son pequeños en el Señor, que sí ven errores, ven imperfecciones, y luego esto les atizan, y luego todavía hacen conferencias y mesas redondas y les mandan preguntas. Pastor, ¿qué hago donde mi pastor está enseñando que el rapto es a la mitad? Mire, ni siquiera rapto hay. Hay tantas opiniones de eso, ¿no? Pero ¿sabes qué? Si sigue enseñando, salte de allí. ¿Qué haces allí? Lárgate de allí. Vente acá con los de la sana doctrina. Vámonos sobre un ejemplo en la Biblia. Vamos a ver este principio. Números 12:1. Fíjate. María y Aarón hablaron contra Moisés. Ellos eran hermanos. ¿Se acuerdan? Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Miren, María era la hermana mayor en la familia. Escuchen esto, Sí. Moisés era el más pequeño, el más chico de los tres. María era la mayor, Aarón era el del medio y Moisés era el más chico. Como María era la mayor de los hermanos, ella podía pensar o le daba cierta autoridad familiar sobre sus hermanos, ¿cierto o no? Porque el mayor cuida al menor. Es más, María fue la que sacó a Moisés del río, ¿se acuerdan? Allí se le entregó a la hija del faraón. Entonces, allí como que ya yo te salvé, ¿entienden? O sea, vayan pensando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Moisés se casa con una mujer cusita. Una mujer cusita se refiere a una mujer etíope, o sea, una africana, negrita, ¿sí? No quiero entrar en discusiones respecto a opiniones que por ahí hay y algunos quizás la tengan, no, sino en lo que ellos consideraron que era un error, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? María ve un error en Moisés cuando tomó por esposa a una mujer que no era hebrea. María pensó que el orden de autoridad familiar, por ser la mayor, la autorizaba a no respetar la autoridad espiritual de Moisés. Error. Se equivocó. ¿Por qué? Porque provocó el enojo de Dios, ¿cierto? ¿Qué hizo? Mezcló la autoridad en la familia con la autoridad espiritual. ¿Saben que este es un problema muy común en las iglesias donde hay familiares del pastor? Si tú como pastor tienes familiares en tu congregación, ya sea tu hermano, primos, tu mamá, tu abuelo, tu papá, porque es muy común esto, ¿no? Bueno, es muy común mezclar la autoridad espiritual con la autoridad familiar, ¿sí? Por ejemplo, yo sé de casos, conozco un montón, voy a poner uno así, obviamente sin nombres,
pero ahí está el pastor de tal edad, pero es menor que otro de sus hermanos que es líder, pero el pastor es el menor. Entonces de pronto el mayor, por sentirse mayor de edad, cree que tiene autoridad sobre su hermano que es el pastor, y el pastor guía, dirige, y el hermano siempre se le pone al frente. ¿Sabes que él está haciendo las cosas? Déjame a mí, hazme caso. Sí, pero es que mira, es que tú no estás considerando esto. Y empiezan a hablar. No, lo que pasa es que tú. Y empieza con una actitud de irrespeto. Yo tengo familiares y un montón. Pero gracias a Dios que cuando iniciamos de hace muchos años, por ejemplo, tengo un hermano, tengo hermanas, tengo primos. Nunca he tenido problemas con ellos, porque ellos entendieron hace muchos años. Esa fue una bendición para mí, ¿sí? Pero he visto lo contrario en muchos lugares. La mamá que se para allí y dice: hijo, discúlpame, pero no está bien lo que estás diciendo, déjame subir. Y se sube la señora. No estoy exagerando, no estoy exagerando. O el abuelo o el papá que están por ahí. Y luego voltea con los de atrás y ¿saben una cosa? Eso es muy común. Pero provocan el enojo de Dios. ¿Qué sucede? Díganlo. Provocamos la molestia de Dios porque no entendemos o no queremos entender que si escogió al menor para ser el pastor y no el abuelo, ni el tío, ni el hermano, pues hay que someterse y respetar si quieren que les vaya bien. Pero conozco infinidad de divisiones, pleitos, como no tienen ni idea, por la falta de entendimiento en el respeto a las autoridades que Dios en su soberanía estableció. Fíjense, miren, yo soy un constante, yo soy una persona de mucha gratitud hacia Dios, de verdad, siempre. Yo creo que no hay día que no le doy gracias de algo, pero siempre le doy gracias al Señor. Y una de esas gratitudes es haber tenido tutores y maestros que me enseñaron. Cuando Dios nos llamó al ministerio, el pastor donde yo nacimos, no quería soltarnos, era de esos que quieren todo para ellos. Y yo sabía que el llamado ya era para empezar una congregación, lo que hoy es casa de oración, pero el pastor no, mal. Es más, miren, lo que hoy es casa de oración, si él me hubiera apoyado, se llamaría como se llama su iglesia. Pero no tuvo sabiduría. Eso pega en el corazón, ¿sí o no? Entonces, pues inexperto, joven, imagínate, 26 años. Cuando yo inicié casa de oración tenía 26 años. Me convertí a los 20. Pero uno de mis maestros, que seguido lo recuerdo, un día llegó y tocó a casa. Todavía no iniciamos casa de oración. Y entró, y le dije: hola maestro, pásale. Y dice: no, nada más vengo a decirte algo rápido. El Señor me puso en mi corazón que te viniera a decir esto: respeta a tu pastor, ni se te ocurra rebelarte en contra de él, ni se te ocurra levantarte en contra de él, ni se te ocurra decirle nada, no se te ocurra. No, pero es que él, Chuy, obedece lo que te digo. Así me dijo. Porque de eso va a depender, es una prueba que Dios está poniendo. Pero no inicies nada si tienes espíritu rebelde y falto de respeto. Híjole, me dejó así bien y se fue. Ni a Dios me dijo. Y yo me metí a mi cuarto y me hinqué y empecé a orar. Era una lucha, pero es que es bien gacho el pastor. Y esto y lo otro. Y el Señor me dijo: ¿a poco crees que no sé lo que hace?
Dice, perdónalo y bendícelo. Saca de tu corazón cualquier cosa, porque si no, no me sirves para nada. Bueno, ya lo demás es historia. Pues Dios me probó. Y nunca levanté mi mano en contra de él. Y muchas veces lo tenía de pechito. Nunca lo hice. Dios me ha bendecido. Dios bendice la obediencia, hermano. No era perfecto mi pastor. Es más, yo oraba por años. Claro, después hubo una reconciliación y lo invité a casa de oración, ya era casa de oración, lo invité a predicar y bueno, teníamos una relación. Pero después él se fue a vivir a los Estados Unidos. Y pasaron como más de 20 años, ¿no? Unos como 30 yo creo. Y yo oraba y le decía al Señor, Señor, permíteme verlo alguna ocasión y platicar pero pues no, murió hace como unos 6 meses. Bueno, está bien, pero mi corazón siempre estuvo, ¿verdad? Él decía que yo me rebelaba, pero no era verdad. Él decía que yo decía cosas, pero no era cierto. Dios lo sabe. Y pasaron los años y bueno, los que nos conocían de aquellos años decían, no, dice, ¿cómo Dios te probó? Pero ¿saben qué? No levanté mi mano contra mi pastor. Y era imperfecto, como yo también lo soy. Y como vosotros también lo sois, para que se oiga bíblico, ¿no? Ahora, el error de Moisés fue el pretexto que usaron María y Aarón para revelarse a su autoridad que Dios le había dado, ¿cierto? Creyeron ingenuamente que Dios los iba a apoyar en su rebelión por el error de Moisés, pero se equivocaron. La realidad fue que Dios castigó a María y a Aarón por la rebelión al orden de autoridad que Dios había establecido. Ahora, ustedes se fijan, cuando le da la lepra, ¿a quién le dio la lepra? ¿Y por qué Aarón no? ¿Saben por qué? Porque ella fue la instigadora. Todo el que inicia, el instigador, el que contamina y el que es el que... Porque Dios al que ama, fíjate, Números 12:2. O sea, están ahí muy dignos. Ay, sí, Moisés, ay, agarró una negrita. Ay, hasta racista salió la señora. Y dijeron, fíjate la actitud, dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Pues claro que no, Dios usaba a Aarón, Dios usaba a María, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto y el Mar Rojo y agarró un pandero y dirigió una sesión de alabanza impresionante? Era una líder esa señora María, tenía un liderazgo, pero como era su hermana y era la mayor y él lo había sacado del agua cuando era un bebé, pues se sentía a lo mejor entonces mi hermana y yo aquí mando, soy la mayor. Nunca entendió. Confundió la autoridad de la familiar con la autoridad espiritual. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Pues por supuesto que sí. Dios habla, es un burro, usó una burra, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues que no nos vaya a usar a nosotros. Con respeto para las burras. Yo sé que ustedes aguantan la vara, ¿verdad? Okay. Ahora fíjate, ellos están diciendo todo eso. Están diciendo, no, ¿y qué? Moisés, no, San Moisés, mira, sobrinos negritos. O sea, un montón de cosas, todo por no tener, hay tantas mujeres bonitas aquí entre los hebreos como para que agarraran. Y dice el versículo 12, y lo oyó Jehová. ¿Qué hizo Dios? Oyó. Dios todo oye, ¿sí sabías? Entonces, ¿por qué parece como que cuando hablamos como si Él no oyera? A ver, eso está medio esquizofrénico, ¿no? ¿Saben que Dios oye todo? Sí, amén.
Entonces, ¿por qué cuando estás con el rebelde o que no estás enfrente del pastor o de tu papá, dices un montón de cosas, como si Dios no oyera? ¿Se dan cuenta cómo somos? Ahora, ¿qué sucedió? Provocó el enojo de Dios. Pues sigue siéndolo igual, hermanos. No estamos bajo la ley, ciertamente estamos bajo la gracia, pero la gracia exige todo. Él dio todo, Él exige todo. Y provocamos ciertamente a Dios, los cristianos, que nos rebelamos con la autoridad, contra la autoridad de los pastores que Dios puso. Cuando murmuramos, cuando decimos cosas que no van para nada, usando como pretexto sus errores. Algo que se ha dado muy común en muchos cristianos, y las redes sociales han contribuido, lo que decía hace un rato, que unos pues hablan solo de los errores, y oiga, aconsejeme, ¿qué hago? Lárgate de ahí, sácate de allí. Miren, cuando alguien me escribe a mí, oye, fíjate que mi pastor, hay de casos a casos, ¿sí? Pero yo siempre les respondo, digo, mira, ok, tienes derecho a buscar una congregación, cuando es un caso extremo, ¿no? Porque tienes que velar por tus hijos. Voy a ir con el pastor, voy a confrontar. No. Si ya no decides, si oras, si sientes la ayuda del Señor para irte a otra congregación, ve y habla con tu pastor, pero háblale con respeto, con mansedumbre. Dile, pastor, mire, muchas gracias por el tiempo que yo estuve aquí, aprendí muchas cosas buenas, pero siento la dirección de buscar otra congregación. Sí, pero él me va a maldecir. Pues ese es asunto de él. Porque es de los que maldicen. Si algunos le han dado las gracias y se van y maldito serás si te va a ir mal, hijo del diablo. Déjalo a él. Él va a arreglar cuentas con Dios, porque está utilizando su autoridad espiritual no para edificar. Ese no es asunto tuyo. Tú háblale con respeto y dale las gracias, porque bien que aprendiste muchas cosas buenas también, ¿sí o no? No, pues sí. Entonces hazlo así. Si quieres al final hablar con Daniel, hazlo con respeto, ¿verdad, Daniel? ¿O qué? ¿Los vas a maldecir? No, así te va. No, hermanos, esto es bien serio. Ahora fíjate lo que Dios pensaba de Moisés. Dice Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso. Eso lo está diciendo Dios, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y aquí habla de la actitud de Moisés ante la rebelión de su hermana y de su hermano. Él, Señor, o sea, aquí me respetas, si no está la puerta muy ancha, aquí mis chicharrones, no, nada de esos aspavientos, ¿entienden? Eso no le queda a un pastor que Dios ha establecido. Necesitamos ser humildes. A veces las críticas tienen razón y es una oportunidad para corregir. De veras. Moisés no defendió su autoridad, ni se peleó. La orden de Dios de autoridad delegada no se discute, se obedece, a pesar de, ¿sí? Solo hay dos opciones: obedeces o te rebelas. No hay más. Yo les puedo aconsejar con toda seguridad: no se rebelen, sujétense, obedezcan. Yo no conozco a un pastor que sea genuino, que quiera el mal para ustedes, así como ningún padre quiere el mal para sus hijos, ¿verdad que no? Tampoco un pastor que Dios ha puesto un corazón allí, pero seguimos siendo imperfectos. Ahora, no faltan los que dicen cosas como: yo me someto a Dios, pero no a mis padres. No. Otros dicen: yo me someto a Dios, pero no a las autoridades del gobierno civil. O sea, yo a Dios sí, pero no, yo estoy de acuerdo con el gobierno.
Entonces, ¿qué? Si también las instituyó el Señor, ¿sí o no? Romanos 13. No, pero que a mí no me cae bien el presidente y a mí no me cae bien la presidente. Mira, si tú entendieras esto, no harías memes del que sea, ¿eh? Yo no estoy hablando a favor de ningún, no, es que Dios los estableció, Dios los puso, ¿o no dice eso? Que toda autoridad es establecida por Dios. Entonces, ¿quién puso? Hablando aquí de México, a la presidenta que tenemos. Dios. Hay unos que son, bueno, o sea, son de la sana doctrina, se jactan de un conocimiento tremendo y luego terminan diciendo, pero como en la Biblia no hay pastoras, yo no me someto a una mujer. No tengo por qué obedecerle a una mujer gobernando un país. O sea, se jactan de tener un montón de conocimiento y ven lo que terminan. Si tú eres de los que haces memes de la presidenta, y no porque yo esté a favor de Morena, estoy a favor de los güeros. No, yo soy apartidista, yo no involucro eso. Pero lo que dice la Biblia, ¿sí o no dice que Dios los estableció? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Someterte y orar. Ora por ellos. Señor, dale sabiduría a esta señora. Fíjate, yo lo veo de esta manera. Yo digo, híjole, dirigir a casi 200 casas de oración, ay, es un trabajo desgastante. Ustedes no se imaginan. Pero luego pienso en un presidente, pienso en la presidenta y digo, híjole, ¿cómo? No, que el gobernador de allá, que el secretario de acá haciendo sus tranzas, que esto y lo otro, que no, trate de imaginarse nada más. Todavía para que tú le atices. ¿Sabes qué? Así como, así como, escuchen bien, así como les digo, sométanse a los pastores que somos imperfectos, también a los gobiernos, respeten a los soldados. Cuando vean los convoys, bendíganlos. Señor, cuida sus vidas, porque hay un montón de malandrines ahí que no, tienen familia. Cuando ves a un policía, respeta al hombre. Digo, ¿qué pues? Respétalo, ¿entiende? Voltea con tu hermano y dile, respeta al poli, aunque son como sean. No, es que a mí me extorsionaron, a mí también. Pero no hay que generalizar, no todos son iguales. ¿Sí o no? Tengo que terminar esto, hermanos. Ahora fíjate, terminemos. Números 12:4. Luego dijo Jehová a Moisés, o sea, Dios lo oyó. Luego dijo Jehová a Moisés. ¿A quién le dijo? ¿A quién se dirigió? ¿Por qué a Moisés y no a María ni a Aarón? Pues porque Moisés era quien él lo puso y le dio su autoridad. Eso es lo que hay que notar aquí. Se dirigió a Moisés. ¿Por qué? Porque él lo había escogido y le había dado autoridad para dirigir al pueblo. Se dirige a Moisés, luego se dirige a Aarón, en quien había puesto también autoridad espiritual para ejercer el sacerdocio, ¿cierto? Y al final nombra a María, simplemente porque ella debía sujetarse a Aarón y a Moisés. Está claro el orden. ¿No les parece claro? Dice ahí en Números 12:4, y le dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. ¿Por qué Aarón? ¿Por qué primero a María y luego después a Aarón? Porque la que transgredió fue María, la incitadora, pero el que tenía autoridad espiritual delegada también era Aarón. Y ahí era cuestión espiritual, ¿sí o no? Bueno, sigamos leyendo. Dice, entonces descendió en la columna y se puso a la puerta del tabernáculo y los llamó. Salieron ambos.
Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, ¿Dios estaba justificando su error? No, él estaba poniendo orden en las autoridades que él había delegado. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado de decir palabras ofensivas contra cualquier autoridad que Dios haya establecido, hermanos. Ya sea contra los padres, los gobernantes, los pastores. Algunos dirán: ay, sí, no me diga. Bueno, miren cómo termina la historia. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Contra ellos son Aarón y María. Y se fue. Noten esa frase. ¿Qué hizo Dios? Se fue. Los llamó, los ve y se fue. La presencia de Dios se va. Su revelación, su iluminación se va. Se aleja de ti el conocimiento, la revelación, y se va. Dice el versículo 10: y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa, como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Por qué ella sí y él no? Porque ella fue la que instigó todo. Claro, Aarón llevó lo suyo. Ahora en el versículo 11 termina y dice: y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Hermanos, algunos deben dejar de actuar locamente, porque hacerlo como ellos es actuar como locos, locamente. Ya no actúen como locos. No hay que rebelarse. Los principios de Dios ahí están y seguirán vigentes. Ya depende de cada uno de nosotros. Amén. Yo les animo a la obediencia, al respeto y a la sujeción, pero cada quien dará cuentas. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por estos 2 días que nos diste, Señor, y sin duda que hablaste a nuestros corazones. Señor, guárdanos de la rebelión, de la insatisfacción que produce rebelión y de un mal entendimiento de la autoridad que nos haga actuar como locos.